orar en este momento. Olguita estaba nerviosa, yo también estoy nerviosa y yo sé que allá al lado de la pantalla también hay nerviosismo, porque todos los cambios que se hacen producen esto en nosotros, porque todas las cosas que en el Eterno hacemos produce esto en nosotros, porque no somos nosotros, sino el Ruach que se mueve, amén. Entonces vamos a orar. Rey precioso, muchísimas gracias por este tiempo, por la palabra que se expone. Mi Rey, por el entendimiento que tú das a cada persona de tu palabra, mi Rey, por la gracia que tú impartes, amado Señor, sobre nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. Yo oro a ti en el nombre de Yeshua, por los méritos preciosos de Yeshua. Oro, bendito Rey, para que usted mismo sea, bendito Rey de gloria, operando su perfecta voluntad en nosotros y a través de tu palabra, Señor, nos afirme cada día y nos des la capacidad de poderla, Señor, extender, de poderla explicar, bendito Rey, conforme está escrita, para el crecimiento y el avance de cada vida y de nosotros mismos, Padre. Gracias, Ruach HaKodesh, por estar en medio de nosotros y por enseñarnos estas verdades. En Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, mis amados, como les decía, en esta tarde vamos a ver qué es Torah, qué traduce Torah, para qué el Eterno la dio a su pueblo y cuál ha sido la mala interpretación acerca de esta preciosa palabra del Eterno. La Torah, mal traducido como ley, son las instrucciones de Elohim para su pueblo. La Torah se define como instrucción del Altísimo para su pueblo. Y empezaré, amados, por comentar que una persona, cuando decide seguir al Mesías de Israel, Yeshua, deja de ser gentil. Deja de ser gentil. El apóstol Pablo lo describe en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 2. El apóstol Pablo dice: cuando erais gentiles. Este es el primer principio que nosotros, que estuvimos primero en el catolicismo, después vinimos al cristianismo, y ahora por gracia y por misericordia del Eterno, Él nos ha llamado a participar de esta verdad desde el principio. Nosotros necesitamos asimilar esta verdad. Ya no somos gentiles. Ya no somos gentiles. Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, amados. Y estas palabras son sumamente claras a nuestro corazón. Se nos extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero como ya no somos gentiles, ya no estamos extraviados. Al contrario, ahora tenemos la lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino, que es la palabra del Eterno, que es la Torá del Eterno. Dice que si la Torá vino a ser abolida, no, nunca. La Torá no vino a ser abolida por Yeshua. En Mateo capítulo 5 y versículo 17 al 19, Yeshua hablando, Yeshua que es Yud-Hei Bad-Hei, hablando: no penséis que he venido para abrogar la Torá, o la ley. Allí dice la ley, pero esto traduce Torá, y Torá traduce instrucciones del Eterno para su pueblo. Dice: no he venido a abrogar la Torá o los profetas. He venido sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no ha pasado, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, uno de estos mandamientos muy pequeños,
Y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de Elohim, de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Me llamaba mucho la atención que busqué en el original este texto de que dice Yeshua, no penséis que he venido a abrogar. Y en el original dice, no vine a derribar. No vine a derribar, sino a llenar a plenitud. Wow. Carlitos, déjese quieto. Amén. Dice Olguita que el Eterno sabía que iban a venir esas doctrinas y por eso Yeshua dice, yo no vine a derribar, sino a llenar a plenitud. Tremendo, a llenar. Él vino a completar. Él vino a dar entendimiento de la Torá. Eso es maravilloso, amados. Y la palabra ley en este texto dice regulación. Él vino a regular todo. Él vino a poner un orden y a llenar a plenitud la Torá del Eterno para que hubiera una regulación perfecta en nuestras vidas. Pero entonces decimos que nosotros tenemos la fe puesta en Yeshua y gloria a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que ya no necesitemos la Torá, porque la palabra dice en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la Torá. Y si aplicamos la palabra de Yeshua, diríamos entonces, luego por la fe derribamos la Torá. Y la respuesta es, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Entonces, una vez que nosotros hemos venido a la fe en Yeshua, confirmamos, y esa es la seguridad que nosotros tenemos, y confirmamos la Torá. Entonces, amados, el que dice seguir al Mesías de Israel se convierte en un ciudadano de Israel. Y anoche tuvimos un tiempo muy especial en casa de la familia Ramírez y hablábamos de esto. Cuando uno llega a un país y se quiere nacionalizar allí, uno tiene que ser regulado a todas las normas, las leyes, los estatutos de esa nación, porque de lo contrario no puede recibir ciudadanía. Resulta que nosotros queremos de pronto tener la ciudadanía de Israel, pero no queremos las leyes, no queremos los decretos. El que decide seguir al Mesías de Israel se convierte en ciudadano de Israel. Y esa identidad, amados, que a través de la palabra se nos es puesta en nuestro corazón, es la que nos lleva a nosotros a conocer la Torá, cuáles son los mandamientos, cuál es el deseo del Eterno desde el principio y a guardarlos con todo el gozo. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Mesías. ¿Y cómo estaban? Alejados de la ciudadanía de Israel. Y estabais ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Mire cómo estábamos, mire cómo estaba yo, mire cómo estabas tú. Sin el Mesías, estábamos alejados de la ciudadanía y ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero cuando venimos a Yeshua, ya tenemos la ciudadanía de Israel y estamos bajo pacto y tenemos las promesas del Eterno. Gloria al Rey.
Entonces, si yo no quiero la ciudadanía de Israel, yo no tengo pacto, el Eterno no tiene pacto conmigo y estoy sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Sigue diciendo el apóstol, pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, aleluya, por la sangre de Yeshua. Entonces, amados, si usted cree y vino a Yeshua sinceramente, usted es pueblo del Eterno. Y si usted es pueblo del Eterno, tiene que venir a declarar la Torá, a confirmar la Torá. Amados, porque sus mandamientos son verdad. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículos 26 al 31. Esto es hermoso, llegar uno a conocer todas estas verdades. Venir a saber quién soy ahora y cuáles son mis responsabilidades. ¿Qué es lo que el Eterno demanda de mí? ¿Qué es lo que Él dice para mí, pero también dice de mí? Porque no es solamente recibir lo que Él nos da, sino que nosotros tenemos que estar comprometidos para dar lo que nos corresponde a nosotros darle a Él. Hebreos 10:26, para hablar de que los mandamientos son verdad, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torá, mire esto, el que viola la Torá o el que derriba la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Pero ¿cómo es que nosotros, amados, hemos tenido esto delante de nosotros? Lo hemos leído tantas veces y no nos percatábamos de esta verdad. El que viola la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? Sí, Olguita tiene razón, está en presente, muere. No dice morirá, ni murió. No está ni en pasados, ni en futuros, sino en presente continuo. Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor, Adonai, Yuhei Bajei, juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A nosotros nos dijeron, y hay algunos textos que dicen, hablan de testamento. Pero el nombre correcto es pacto. Es pacto. Porque un pacto no se rompe. Menos el pacto que hizo Elohim, el Eterno, con su pueblo. Ese pacto es sempiterno. Y todo el que entre bajo ese pacto permanece. Y Él no lo rompe. Nosotros lo rompemos si queremos dejarlo y salirnos del pacto, pero Él no. Dice Hebreos 9:16 y 17, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Pero donde hay pacto, el hacedor del pacto, el dador del pacto, vive para siempre, eternamente. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive.
la Torá no fue abolida, no fue derribada. Sería bueno que cerraran la puerta para que no entre tanto ruido, si son tan amables. La Torá no fue derribada, no fue abolida. La Torá se confirma por la fe. Romanos 3:31 repetimos, luego por la fe invalidamos la Torá. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Ahora quiero aclarar esto, que es la discusión. Guardar la Torá no salva. Lo que salva es la fe obediente al Mesías de Israel. Y por lo tanto, si yo soy salvo, por consecuencia, por amor a Él, guardo la Torá. Amén. Eso tiene que ser claro para nosotros. ¿Quién nos da la salvación? Yeshua. El perdón de nuestros pecados a través por los méritos de Yeshua. Pero una vez que yo me convierto en pueblo del Eterno, por ese amor que el Eterno extiende sobre nosotros y nos hace pueblo suyo y nos da sus mandamientos, lo que nosotros como pueblo debemos hacer es guardar esos mandamientos. En Juan, Evangelio de Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 al 21, Juan 14, 15 al 21, lo leemos en palabras de nuestro amado Yeshua. Si me amáis, ¿qué hacemos? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregunta, aquí está hablando Él. El Nuevo Testamento fue escrito años después de que Él partió. No les sé decir cuántos años, pero fueron más de 50 años después de que Él partió. O sea, que Él no está hablando del Nuevo Testamento. Él está hablando del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto. Él está hablando de la Torá y de los profetas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué dice mis mandamientos? Porque Él es el mismo. Porque Él fue el que estableció esa Torá. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él dice, vosotros me veréis, porque Él es la Torá, porque Él es la palabra, y nosotros vemos su palabra claramente. Vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, que Él es el mismo, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ah? ¿No trajo Olguita esta palabra en la apertura de este programa, de esta programación de esta tarde? Habló de la unidad. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que le dice te amo, te amo, te amo, tan lindo, tan bello, el papito y tadatán. Es el que guarda sus mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama también será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, creo que esta palabra de Juan no tiene necesidad de ninguna explicación. Además, el tiempo se está agotando. Existen mandamientos en la Torá, amados, que actualmente ya no nos tocan, pero muchos sí. Y vamos a estar mirando a través de cada sábado
cuáles son los mandamientos que no, cuáles que sí. Los 10 mandamientos encontrados en Éxodo capítulo 20, usted puede buscar Éxodo capítulo 20 y allí encuentra los 10 mandamientos de la Torá de Elohim, escritos con el dedo de Elohim, que es el Ruach HaKodesh, en tablas de piedra, pero no son unas tablas de piedra cualquiera, son las tablas que estaban en el mismo lugar donde Él se sienta, en su mismo trono. Usted encuentra eso en Éxodo capítulo 20. Ello incluye guardar el Shabbat, que es el día de adoración verdadero. Es el 7º día y no el primero de la semana, para adorar al Eterno y reposar. Es el 7º día. Es el día de reposo. Es el Shabbat, llamado como Shabbat, que quiere decir reposar. Amén. Guardar las fiestas de Adonai, usted las encuentra en Levítico capítulo 23. Les estoy dando todos estos textos para que usted vaya estudiándolos, vaya leyéndolos. De todas maneras, usted va a tener este PDF al terminar toda esta enseñanza. ¿Para qué? Para que usted se instruya por usted mismo, vaya a la palabra, la lea y sepa y entienda y comprenda que lo que aquí se habla es la palabra del Eterno. Entonces, guardar las fiestas de Adonai en Levítico capítulo 23. Para el que cree en el Mesías, lógico que los sacrificios de animales ya no corresponden. ¿Por qué? Porque ya no hay ese tipo de sacrificios, porque ya no hay necesidad, porque ya el cordero inmolado, perfecto, santo, ya fue el sacrificio por siempre por nosotros. Entonces ya no se hacen sacrificios y hay otras cosas que ya no se practican. El sacrificio único y perfecto lo hizo Yeshua una vez y para siempre. Comer alimentos permitidos o kosher los encuentra en Levítico capítulo 11. Usted puede ir a Levítico, leer el capítulo 11 y ahí encuentra las regulaciones para nosotros, el pueblo del Eterno. Esto come, esto no come, esto te hace bien, esto te hace mal, esto es puro, esto es impuro. Eso está en Levítico capítulo 11. Todas estas cosas, amados, no se han abolido, ni los pactos de los cuales hablaremos en otra sección. Nosotros no podemos, amados, decir que Yeshua se equivocó. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo del principio. Como dice Juan, en el principio era ¿qué? El verbo, era la palabra, era Yeshua. Y el verbo era Elohim. Y estaba con Él, y era Él. Entonces, no puede ser que Él se haya equivocado y haya venido a derribar lo que Él mismo estableció. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pueblo del Eterno, así estemos en Yeshua. Debemos comer limpio, debemos guardar el Shabbat, debemos celebrar sus fiestas solemnes. Así como cuando éramos gentiles y celebrábamos las fiestas paganas. Así ahora que somos apartados, que somos pueblo santo del Eterno, debemos guardar sus fiestas solemnes. Recuerde siempre, no podemos ni siquiera admitir que alguien diga que Yeshua se equivocó y que dijo, ve, yo no me había dado cuenta, entonces ahora más bien cambiemos acá. Yeshua, el Mesías, dice Hebreos 13:8. Yeshua, el Mesías, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el principio, ahora y eternamente es el mismo. El Padre Eterno manda no añadir ni quitar nada de su palabra. Deuteronomio 4:2
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno. Repito, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno. Otra cosa que se dice con mucha frecuencia y se enseña es que Pablo no tiene nada que ver con la Torá, que Pablo dijo que la Torá no era, que era una ley pesada. Pero yo quiero que miremos que Pablo se deleitaba en la palabra del Eterno. Romanos 7:22, vamos a leerlo. Romanos 7:22. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí estamos viendo dos leyes, dos palabras que se están escribiendo y nombrando de la misma manera, ley. Pero la palabra es Torá, para la ley de Elohim es Torá. Y hay una versión que también dice Torá, pero esa Torá, a la ley del pecado, se escribe con minúscula, pero la Torá de Elohim se escribe con mayúscula. Entonces dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. ¿Se deleita Pablo en la Torá o la aborrece? Se deleita en la Torá de Dios. Pero está viendo, exactamente, el hombre interior es el espíritu, pero él está viendo otra ley en mis miembros, la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Aquí está hablando de la ley, la Torá del Eterno y de la ley del pecado, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, una separación y entender de qué ley es que él está hablando. Cuando habla de la ley del Eterno y cuando habla de la ley de la carne o de la ley del pecado, que dice que es condenación y que es una maldición y que nos lleva a la muerte. Mire cómo lo escribe la Biblia Kadosh. La Kadosh dice, porque dentro de mi ser, yo, completamente estoy de acuerdo con la Torá de Adonai. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá, y esa Torá está escrita con minúscula. Usted puede buscarla en la Kadosh, tremendo. Otra Torá diferente, una que batalla con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Esto es claro, amados. Esto es claro, mis amados. No podemos nosotros dejarnos arrastrar por ese concepto, ¿no? Pablo está diciendo aquí que la Torá ya no es, que es una carga, que es una maldición, que ya fue abolida, que ya no necesitamos. No, él está diciendo que él se deleita en la Torá de Elohim, pero que hay otra ley, que es la ley del pecado, y que esa ley es la que lo lleva a él, lo arrastra a él a satisfacer la carne. Y dice que trabaja, que combate en su mente, batalla con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado, que opera en varios miembros de mi cuerpo. Bien, pues, amor.
que Carito va a hacer algo, va a decir algo. Bien pueda Carito. Siempre que escucho este pasaje quisiera como entender qué es lo que pasa, o sea, qué sentirá él, porque es que uno, bueno, yo he sentido algo muy extraño y yo no sé si es eso lo que se siente, pero entonces, porque él dice que él siente una batalla, que sus miembros, me imagino que quieren pecar, pero en su mente él no lo quiere hacer, pero yo me quiero como imaginar qué es, o sea, de Mi qué amor, manera. es eso mismo que usted y yo vivimos, es eso mismo que el hombre está viviendo, sabiendo que hay un mandamiento del Eterno, que los mandamientos de Dios son ahí, son verdad y que están puestos ahí y que fueron escritos por el dedo de Elohim y que fueron hablados por la boca del Eterno, pero que están batallando contra la ley del pecado y entonces no aceptan la Torah de Elohim, sino que se quedan en la ley y terminan obedeciendo a la ley del pecado. Es esa batalla interna que hay en nosotros mismos. Es eso. No queremos pecar, no queremos desobedecer, pero se levanta esto en nosotros y terminamos desobedeciendo, ¿o no? Y dice, me hace prisionero de la Torah del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Entonces, él está diciendo, yo me deleito en la ley de Adonai. Para mí la ley de Adonai es verdad y es pura porque él le llama, ahora lo vamos a leer en Romanos 7:12, que dice que la ley de Adonai es pura, santa y buena. ¿Okay? Pero hay otra ley en sus miembros que se revela y que no quiere dejar que fluir la ley. Y esa es, como está diciendo Olga Lucía, es la corriente del mundo, es la corriente del pecado, es la carne que se levanta. Por ahí alguien levantó la mano, creo, Patricia. Pastora, poniendo un ejemplo práctico, entonces nosotros sabemos que la Torá dice, por ejemplo, que no mintamos. Y nosotros en la mañana decidimos en nuestro corazón no mentir, Ajá. porque sabemos si queremos agradar a Dios. Pero salimos y empezamos en nuestro diario vivir, como estamos acostumbrados, supongamos que esté acostumbrada a mentir, se ve más adelante mintiendo, casi que sin darse cuenta, porque es lo que estaba en esa persona, esa es la batalla. Yo quiero cumplir todos los mandamientos de la ley, pero mi cuerpo, mi carne tiene una memoria diferente, una memoria del mundo, de lo que hacíamos, de si mentíamos, si hablábamos mal. Esa es la batalla que existe entre nosotros, ¿cierto? Así es, Claudita. Exactamente así es. Vamos a ir hasta las y cuarto y ahí paramos y seguimos la otra semana porque hay mucho que se tiene que hablar acerca de este tema. Pablo le llama a la Torá de esta manera, Romanos 7:12, de manera que la Torá a la verdad es santa, santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ah? De manera que la Torá a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. También dice la palabra que la Torá de Adonai es perfecta. Miren, ciertamente Yeshua nos salva. Los méritos de Yeshua nos dan salvación y redención. Pero el Salmo 19, del versículo 7 al 12, dice que la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma, que los testimonios de Adonai son puros. Hágame el favor y me presta la Biblia, Olguita, que yo no copié mi Biblia, que está allí, por favor. No, mi amor, gracias. Vamos a leerlos, amados. Vamos a leer el Salmo 19, del 7 al 12. Porque es que es hermoso uno saber qué es lo que Él nos ha dado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer.
La ley de Adonai es perfecta, que convierte al alma. Salmo 19 del 7 al 12. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. El orgulloso no le interesa. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardar los que hay. Grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, ¿qué es la Torá? ¿Para qué es la Torá? Para hacerme sabio, para convertir mi alma. Mi espíritu fue salvo, pero mi alma necesita ser convertida, conocer cuáles son las regulaciones del Eterno para mi vida. Y eso es a través de la Torá. Ahora mira la palabra, faltan 5 minutos, estoy pendiente, amadas. Mire que a nosotros nos dijeron, y se está diciendo todavía, que la Torá no nos sirve para nada, que eso ya fue abolido, que es una ley pesada. Pero mire lo que dice el apóstol Santiago, y estamos hablando del Nuevo Testamento, amados. Y Santiago está exactamente hablando de la Torá, y dice así en el 1:25 de Santiago: mas el que mira atentamente en la perfecta Torá. Ahí en su Biblia dice ley de la libertad, no de la esclavitud. En la perfecta Torá de la libertad, pero nos dicen que es esclavizante. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bendecido en lo que hace. Recordemos siempre, el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad. La Torá nos da libertad, no es una carga, no es una esclavitud, es para darnos libertad. Y si persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es la Torá del Mesías, por eso convierte el alma, hermanos. Por eso da sabiduría, hermanos. Por eso son las regulaciones para nosotros, amados, porque es la Torá del Mesías. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, 2. Que Gálatas son las cartas de Pablo que más confusión han traído. ¿Por qué? Porque no las sabemos discernir, porque las leemos fuera del contexto. Y pensamos que está hablando de algo nuevo. No, él está hablando del antiguo pacto. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la Torá del Mesías. Aleluya. Cumplid así la ley de Cristo, dice ahí en su versión. Pero en el original dice la Torá del Mesías. Y se lo voy a leer en la Kadosh. La Kadosh dice, soporten las cargas el uno del otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, que el Mesías sostiene. Aleluya. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Vuelvo a leerle. Sostén las cargas el uno del otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mesías sostiene. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Para terminar, señora,
Gálatas 6:2. 6:2, sí, señora. Hermanos, para terminar, quiero dejarlos con el capítulo 28 de Deuteronomio para que usted lo lea. El que observa la Torá tiene bendición. El que no la guarda acarrea para sí maldiciones. En Deuteronomio 28, solamente le leo el versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahí hay puntos seguidos para que usted siga leyendo ese mandamiento, ese capítulo de Deuteronomio 28 y vea que hay bendiciones y también maldiciones. Bendiciones para el que guardan la palabra, la Torá del Eterno, las palabras que él habló, y para el que no las guarda. Amén. Entonces quedamos aquí en los mandamientos que son imposibles, no son imposibles de guardar. Los mandamientos no son imposibles de guardar, lo dejamos para la próxima semana confiando en el Eterno. Amén. Gloria a Dios, amados.